2, 3. Buenas tardes con todos, les invito a nuestra galería de Quito. Vamos a conocer las principales pinturas quiteñas y algunas también internacionales. Mi nombre es Shakira Pérez, yo voy a ser su guía acompañante en este hermoso museo. Espero que sea una visita próspera y que todos los conocimientos aquí adquiridos sean su beneficio personal y un conocimiento previo para conocer acerca de esta hermosa cultura ecuatoriana. Por favor, vamos a acercarnos un poquito para acá. Bueno, el principal cuadro que tenemos aquí, ¿alguien lo conoce? Tal vez sepa el nombre de ese cuadro, ¿es conocido por ustedes? Sí. La Dolorosa del colegio. Ya, la Dolorosa del colegio. Muy bien. ¿Alguien me podría explicar? Este cuadro está pintado actualmente, es una fotografía, es una réplica de la Virgen de la Dolorosa del colegio San Gabriel. Está pintada con óleo, tiene una duración de 100 años. ¿Tiene alguna pregunta? Sí, quería preguntarle si esa virgen es originaria de aquí del Ecuador o de dónde viene. Muy bien. La Dolorosa en sí es un cuadro, la Dolorosa del colegio se originó de un cuadro de Francia, de la Virgen Dolorosa. En realidad tiene ese mismo semblante, la diferencia es que no contiene clavos en sus manos, ni tampoco tiene el corazón, sino simplemente tiene las lágrimas en sus ojos. ¿Pero por qué esta imagen llora? Bueno, este hecho sucedió el 20 de abril de 1906 en el Colegio San Gabriel. ¿Alguien conoce el Colegio San Gabriel? ¿Ha escuchado acerca de este colegio? Se escucha, pero no sé dónde está. Muy bien, este colegio se ubica en el centro histórico de Quito. Este fue fundado por el doctor Gabriel García Moreno, el presidente católico conservador, y lo fundó en 1862. García Moreno trajo a los jesuitas cuando José María Urbina los había expulsado. Cuando llegan los jesuitas a Ecuador, fundan el Colegio de Quito. Más tarde se lo llama Colegio San Gabriel por conmemoración al presidente Gabriel García Moreno. Todo sucedió un 20 de abril de 1906. Se cuenta que los estudiantes, un grupo de 37 estudiantes de 11 años aproximadamente, los niños habían llegado cansados en un paseo. Cuando llegaron a la sala de descanso, a la sala de comida comúnmente conocida, uno de esos pequeños se percató que la imagen abría y cerraba sus ojos. Este hecho se repitió durante 15 minutos. Ustedes me preguntarán, pero ¿cómo uno se tiene la confianza si son niños? Se pueden mentir, pueden decir la verdad. Cuando los niños vieron esto, este niño vidente llama al jesuita descalzo, lo llama, y el señor se llamaba Andrés. Este sacerdote cuando llega le pregunta al niño que qué es lo que le está pasando, porque los niños empezaban a alborotarse, empezaban a exaltarse, y muchos empezaron a ponerse de rodillas y a rezar el rosario. Y sintieron tanta pena de ver a la Virgen cómo abría y cerraba sus ojos y a la vez lagrimeaba. Cuando el jesuita vio esto, empieza a llamar al personal de limpieza y algunos otros sacerdotes. Por lo general, este milagro fue presenciado por unas 47 personas aproximadamente. Años después, este hecho no se quedó solo ahí, sino vinieron estudios e investigaciones científicas para comprobar la autenticidad de la imagen. Lo que primero que le hicieron fue la prueba de calcio, para verificar si la imagen tenía algún elemento químico que le hiciera llorar, le hiciera parpadear. Otro, en cambio, dijo que había pasado una mariposa y justo había salido la luz del sol, y eso fue simplemente una visualización que habían tenido los niños. Los niños fueron llevados inclusive hasta juzgados, en España, en Francia, inclusive hasta Roma, para comprobar si lo que ellos están diciendo son efectos de mentalidad, porque inclusive se les llamaba a los niños que estaban locos, o que tenían algún efecto de algún elemento químico que les trastornaba y les hacía ver cosas que no eran en realidad. Después de 15 años, tras el estudio de este hermoso cuadro, el Vaticano aprueba esta advocación y se la conoce como la Dolorosa del colegio. Es decir, que esta advocación ya es propiamente ecuatoriana. ¿Qué es lo que sucede? A partir de ese momento, la réplica original, ustedes piensan, ¿dónde piensan que se encuentra la réplica original? ¿En la Compañía de Jesús?
o en San Francisco o en cualquier otra galería. ¿En el Colegio San Gabriel? Sí, se mantiene todavía en el Colegio San Gabriel. Esto está bajo custodia porque es el cuadro original del Milagro. La réplica del cuadro original se encuentra en la capilla La Dolorosa, que recientemente fue hecha y que ahora es convertida también en un museo en el Centro Histórico de Quito. La réplica de esa se encuentra en la Compañía de Jesús, donde descansan los restos de nuestra primera santa ecuatoriana. ¿Alguien conoce quién es nuestra primera santa ecuatoriana? Santa Marianita de Jesús. Sí, Santa Marianita de Jesús. Esta santa también había presenciado uno de los milagros de la Virgen Dolorosa, no en el momento de parpadeado de los ojos, pero ella había escuchado en sus sueños, en sus visiones, las lágrimas de María Santísima que algún día vendría al Ecuador, y eso se cumple en 1906. ¿Cuántos años aproximadamente han pasado? Al 2019. Desde 1906. 103 años. Sí, aproximadamente es el tiempo que tiene el cuadro de la Dolorosa del colegio. Y déjenme decirles que las lágrimas de la Virgen se conservan intactas. Inclusive las lágrimas saben a sal, porque nuestras lágrimas en sí son saladas, ¿sí? No son dulces. Otro dato importante del cuadro de la Dolorosa y por qué es tan novedoso. Primero, ¿qué encontramos ahí? Ella tiene un manto color azul oscuro, ¿sí? Sus ojos son tristones, no son alegres, no está sonriendo, está triste, está como molesta, está como enojada. Vemos que en sus manitos tiene la corona de espinas y tiene los clavos, ¿no es cierto? Y en su corazoncito, ¿cuántas espadas podemos ver? Son 7. 7. ¿Alguien me puede decir qué es el número 7 bíblicamente o qué representa el número 7? Los 7 dolores de María. Sí, representa los 7 dolores de María. Pero que ya le profetizó. Exacto. ¿Quién le profetizó? Supuestamente en la Biblia católica se dice que el profeta Simeón fue el que le dijo, y a ti una espada de dolor atravesará tu alma. La espada más grande, no sé si ustedes le encuentran a la espada más grande que se encuentra en la parte de acá donde está saliendo una gota de sangre, es cuando María recibe el cuerpo de su hijo Jesús. A partir de este milagro del Colegio San Gabriel, se lo hizo más novedoso y todos los chicos que ahí estudian tienen una verdadera devoción a Nuestra Señora de los Dolores, conocida como la Virgen del Colegio San Gabriel. A continuación vamos a explicar el siguiente cuadro. Este cuadro es réplica de un cuadro original de Miguel de Santiago. ¿Alguien ha escuchado acerca de Miguel de Santiago? ¿No? Muy bien. Quiero que se acerquen, por favor, toquen un poquito la pintura. ¿Sobre qué está pintada? Sobre una tela. Ya será sobre una tela, pero ¿qué clase de pintura tiene este cuadro? Debe ser óleo este cuadro. Porque Exactamente, es óleo. ¿Pero por qué razón? Porque los cuadros de antes se pintaban con óleo. ¿Más o menos en qué año? Más o menos, Miguel de Santiago pintó este mismo cuadro en 1602. ¿Sí? Es un cuadro muy antiguo y es la réplica de este. Este cuadro está pintado con óleo. ¿Sí? Esto está mezclado con agua ras y tiene una duración de 100 años. ¿Por qué el beneficio de pintar con óleo? ¿Ustedes han pintado con pinturas normales, témperas? Sí. Sí. ¿Será que el cuadro se lo puede volver a corregir? No. Ya no. En cambio el óleo sí se lo puede volver a retocar y por ende muchos pintores cuando pintaban sus cuadros pasaban los años. Venían los nuevos pintores y arreglaban algunos ajustes que el color iba desapareciendo. Por eso el óleo sí lo podemos retocar. Es más, esto ayuda hasta a evaluar los cuadros. El óleo es lo que le da la presencia al cuadro. Puede ser un cuadro muy grande, pero está pintada con pintura acrílica. No tiene valor estético. ¿Sí? La acrílica lastimosamente dura 50 años y no es un cuadro que va a permanecer siempre. ¿Por qué Miguel de Santiago se hizo famoso? Les voy a explicar un poquito quién es este pintor. Este pintor es quiteño. Nace en la época de la colonia de Quito, después de la conquista española. Él fue adoptado, él tuvo padres indígenas. Fue adoptado por un sacerdote
que se llamaba Hernán de Santiago. Por eso Miguel adquirió el apellido de este personaje para llamarse Miguel de Santiago. Desde muy pequeño él empezó con el arte de la pintura. Pintaba retratos sublimes, suaves, pero él empezó con la técnica de los colores. Por ejemplo, aquí vemos en esta montaña que en sí no es blanca. Sí, ¿no es cierto? No vemos que es blanca. La montaña está pintada de diversos colores. Vemos un color medio morado, medio café, medio negro. Él empezó con la acústica de los colores, la mezcla de los colores suaves y los colores intensos. Él aquí en esta pintura, ¿qué es lo que más ustedes ven o reflejan? La naturaleza se ve más hermosa. ¿Sí? Aquí reflejamos lo que era la vivienda pasada. Antes no habían las casas de loza ni casas de ladrillos, sino simplemente eran chozas. ¿De paja? ¿Sí? De paja, de adobe, ¿sí? ¿Qué es lo que refleja en este río? ¿Han visto los colores que están mezclados? Muy bien, estos colores mezclados reflejan lo que es el arco iris, ¿sí? Aquí vemos unos árboles, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir qué significan esos árboles y por qué algunos están más oscuros y otros más claritos? El efecto de la luz solar. Puede ser el efecto de la luz solar. ¿Alguien más ve algo diferente? Unos árboles más antiguos y otros más recientes, Exacto. jóvenes. Vamos a ver una cosa. Aquí vemos la vida del árbol, ¿sí? Por ejemplo, vemos este árbol grande. Este árbol ya tiene como 100 años. Lo que Miguel de Santiago estaba reflejando aquí es la vida de los árboles, ¿sí? Su crecimiento. Cuando crecen se vuelven verdes, sus hojas son lindas, pero a medida que van desarrollándose se van volviendo opacos. Cuando son jóvenes se vuelven más verdes, ¿sí? ¿Qué reflejan estas montañas? Reflejan nuestra región sierra, interandina, que está atravesada por varios volcanes, ¿verdad? ¿Qué reflejan estas nubes? El acercamiento del sol frente a las montañas, ¿sí? Nos vamos acercando frente a las montañas. Aquí refleja lo que es la gran naturaleza de Dios. ¿Alguien más me puede explicar otro cuadro que Miguel de Santiago, o leyenda que Miguel de Santiago se hizo famoso? No sé. No, ¿Podría no sé. explicar usted? Bueno, Miguel de Santiago se lo conoce en la Real Audiencia de Quito como uno de los mejores pintores quiteños. ¿Ustedes sabían que las obras de Miguel de Santiago están hasta en España y Roma? ¿Sabían de cuánto están evaluados los cuadros de Miguel de Santiago? No sabemos. Muy bien, los cuadros de Miguel de Santiago están evaluados a 60 millones de dólares a 100 millones de dólares. ¿Sí? ¿Y de quién? De un pintor ecuatoriano quiteño. Se lo conoce a él, aparte de ser un excelente pintor, fue su afanamiento a la pintura, a tal punto que lo llevó a la locura. Todo comenzó que él quería pintar el cuadro del Cristo de la Agonía. Entonces se dice que Miguel de Santiago rompía los lienzos. No le gustaba, botaba sus pinceles al suelo, se molestaba, iba a tomar, porque no le salía el cuadro, no le salía el Cristo. Entonces los aprendices de él, los discípulos de Miguel de Santiago, llegaban un cierto día, estaban pasando. Cuando Miguel de Santiago se le ocurre la idea de coger a uno de sus estudiantes. Lo coge al estudiante, primero lo amarra en una cruz, lo desnuda y lo pone como Cristo. Al momento que lo cuelga, empieza a pintar. Pero Miguel de Santiago no vio el sufrimiento, no vio la agonía. Entonces primero decide clavarle en la primera mano un clavo, ¿sí? Cuando vio la cara de dolor del joven, le preguntaba: discípulo, ¿sientes dolor? Y él decía: no, maestro. Al ver esa desesperación, Miguel de Santiago decide clavarle el otro brazo. Y le vuelve a preguntar: ¿sientes dolor? Y él le dijo: no, maestro, no siento dolor. ¿Ya? Miguel de Santiago se pone a retratar las manos, pero no le vio una agonía como Cristo. Entonces decide clavarle los pies a Miguel de Santiago.
Cuando le clava los pies le pregunta, ¿sientes dolor? Y él le dijo, sí, maestro, sí siento dolor. Entonces Miguel de Santiago vio que a ese cuadro le faltaba algo. Ya estaba con dolor, ya estaba con llanto, pero no tenía la perspectiva que él quería. Él quería un cuadro doliente, un cuadro sufrido. Quería ver al verdadero Cristo en ese estudiante. ¿Qué es lo que decide hacer por último? Lanzarle una lanza, ¿sí? Cuando él le lanza la lanza, lo pinta. Y ve que su cuadro queda perfecto, está hermoso. Y cuando le vuelve a preguntar, ¿te duele? ¿Te duele? Y ya no Ya le estaba contestó. muerto. ¿Sí? Se dio cuenta que su discípulo había muerto. Miguel de Santiago bota sus pinceles al suelo, deja su lienzo terminado y huye. Al momento que él huye y va a su taller, es aprendido. Pero ustedes piensan que él se quedó en la cárcel o salió. Ha salido. ¿Y por qué creen que habrá salido? Por la Por la diferencia que tenía. declaración. Exacto. Miguel de Santiago fue puesto en libertad. ¿Por qué? Porque pintó el mayor cuadro de la historia quiteña, que es el Cristo de la Agonía. Este cuadro retrata la agonía verdadera de Cristo a través de este mundo. En sí este se supone que es una leyenda quiteña, pero la verdad es que no es una leyenda. Esto sí pasó en la vida real. Por eso Miguel de Santiago, cuando lo dejan en libertad, él empieza a tener trastornos de locura, ¿sí? ¿Por qué? Porque él empieza a seguir la muerte del alumno, ¿sí? Entonces él decide abandonar la pintura. Entonces, estando en esa agonía, Miguel de Santiago muere en un manicomio, lo que se conoce la clínica para locos, ¿sí? Él fallece ahí y la última frase que dice Miguel de Santiago, si morir es para pintar, prefiero 1000 veces pintar antes que matar. ¿Sí? Y así fue como terminó la triste historia de Miguel de Santiago. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué pasó con este hermoso cuadro de la agonía? ¿Dónde está? Este cuadro se encuentra en la Galería de España. Este cuadro es el cuadro, uno de los más caros del Ecuador. Está evaluado en $500 millones. El Cristo de la Agonía es un cuadro verídico de lo que es el sufrimiento de Cristo. Recordemos que en aquel entonces todos los cuadros religiosos eran los más novedosos, ¿sí? Eran uno de estos pocos cuadros que pintaban acerca de la naturaleza, más se trataban de temas religiosos, como podemos ver la Dolorosa del Colegio. A continuación vemos otro cuadro. ¿Alguien me puede decir por qué este cuadro no está puesto un marco de madera o está protegido por algo? Porque al momento yo creo que le están mandando a hacer un cuadro hermoso, porque estos cuadros son muy valiosos, yo pienso, porque no solamente están visibles así, entonces debe estar haciéndose un marco muy valioso para estos cuadros de oro. Sí, muy bien. Este cuadro fue pintado por otro artista muy conocido, que es en Chile, conocido como Caspicara. Él también pintó uno de los paisajes muy lindos de la historia del Ecuador. Aquí él refleja principalmente al Chimborazo, el volcán más representativo del Ecuador. Vemos que sus árboles no son verdes, No son verdes. sí, son un color amarillento. Vemos aquí que él tiene más contraste que el que tuvo Miguel de Santiago. Sí, él empieza ya la mezcla de los colores, ¿sí? ¿Por qué le está dando Caspicara un realce real? ¿Sí? Ya empieza con la realidad. Empieza a darle sentido al cuadro, más que una pintura, sino de una forma real. Caspicara es uno de los grandes autores, escultores de la época quiteña. ¿Alguien me puede decir una imagen que pintó Caspicara justo referente a un dolor de la Virgen María? Una escultura pintó Caspicara. ¿No? Muy bien. Él pintó el último dolor de la Virgen, el más grande, cuando la Virgen recibe el cuerpo de su hijo. Esta escultura se encuentra en el Museo de San Francisco. Es una escultura pequeña que mide 40 centímetros de largo. No es muy grande, es pequeño. ¿Ese Pero cuadro, aquí refleja- señorita, significa la estación? No, es una escultura. Ah, ¿Sí? es una escultura. Refleja el dolor de María. Él se dedica a pintar lo que son más cuadros religiosos.
Al momento que Caspicara decide pintar el volcán Chimborazo, lo hace por dos maneras. Una, los indígenas siempre adoraban lo que son las montañas. Para él, una montaña era lo más sagrado después de la religión. ¿Qué refleja aquí? La creación divina de Dios sobre el Ecuador. ¿Sí? Aquí es toda la creación de Dios sobre el Ecuador. Otro dato ahí curioso, no sé, quisiera que se acercaran. ¿Alguien conoce este cuadro que tenemos acá abajo? La Sagrada Familia. Muy bien. ¿Ustedes saben qué es la Sagrada Familia y por quién la decide pintar primeramente? No, No sabemos. no sabemos. Bueno, el autor original de la Sagrada Familia es Andrés Chiriboga, ¿sí? Cúspide. ¿Qué pasó con este señor Cúspide? Cuando pinta la Sagrada Familia, se inspira como en un mantenimiento de decir, Dios tuvo un padre y también tuvo una madre. Entonces él empieza con esto de la realidad de San José. Empieza las bienaventuranzas de este patriarca. Pero ¿cómo que es que este cuadro llega a Ecuador? Aquí llega por Fray Jacobo. ¿Alguien conoce a este? No se le escucha. Muy bien, este es jesuita. ¿Sí? Él aparece en la época de 1874. Fue docente del Colegio San Gabriel, donde se había aparecido la Virgen Dolorosa. Cuando él pinta el cuadro de la Sagrada Familia, se enfoca en tres realidades. El Hijo, la Madre y San José. ¿Verdad? Sí. San José en sí, ¿quién es? Representa la figura paterna. Pero ¿por qué le pinta a San José con una rama? ¿Alguien me puede decir por qué tiene una rama San José? ¿O es adorno del artista? No. No, significa algo. Les voy a contar una cosa. Ningún cuadro, ningún adorno es de gana. No es que yo agregue una mariposa aquí para que se vea bonito. Estos autores, esos pintores no agregaban los detalles, sino tenían un significado. Se cuenta que San José, al momento de escoger una esposa, le pide a Dios una señal. En ese momento, cuando ve a la Virgen María, su bastón empieza a florecer. ¿Sí? Por eso se mantiene aquí las flores, que sería el bastón de San José. ¿Ya? Vemos a la Virgen María. Ella está en una actitud bastante tranquila. Está cargando al niño. San Jesús a esa edad aproximadamente a tener unos 3, 4 años. Ya no es tan pequeño. Pero ¿por qué esa contextura de su rostro? ¿Por qué Jesús